video es para repasar un poquito sobre los ángulos, la clasificación de los ángulos. Decíamos que los ángulos son complementarios cuando su suma da 90 grados, es decir, cuando forman un ángulo recto. Los ángulos rectos los marcamos con una rayita así. Los ángulos rectos son los que miden 90 grados. Entonces, si queremos calcular, por ejemplo, el complemento, todo este ángulo mide 90 grados, ¿no? Pero si yo quiero calcular el complemento de un ángulo de 30 grados, suponiendo que este mide 30 grados, su complemento es lo que le falta para llegar a 90. Entonces, ¿cómo calculo si el ángulo vale 30, lo que le falta para llegar a 90? Hago 90 menos 30. Y 90 menos 30 me da 60. Entonces, un ángulo de 60 grados y un ángulo de 30 grados decimos que son complementarios. Sí, porque su suma da 90 grados. En cambio, los ángulos son suplementarios cuando su suma da 180 grados. ¿Sí? Entonces, este ángulo, por ejemplo, que mide 20 grados, es suplementario de este. ¿Que cuánto me dirá? Bueno, ¿cuánto le falta a 20 para llegar a 180? Para saber eso, hago 180 menos 20. Y 180 menos 20 me da 160. Entonces, el suplemento de un ángulo de 20 grados es un ángulo de 160 grados. Estos dos ángulos en particular son consecutivos. ¿Qué quería decir que los ángulos fueran consecutivos? Quería decir que estaban pegaditos por este lado. Ven que acá parece que este ángulo tiene un solo lado acá y un lado acá. Y este otro ángulo tiene este mismo lado que comparte con el ángulo, este es el ángulo alfa y este es el ángulo beta. Comparten el lado y el vértice. El vértice es este extremo. Entonces estos dos ángulos son consecutivos porque están pegaditos por un lado. Los ángulos cuando son consecutivos como este, por ejemplo, el ángulo de 20 grados y el ángulo de 160 grados, que es este, son consecutivos, están pegaditos por este lado. Pero además son suplementarios porque entre los dos forman uno de 180. Bueno, cuando los ángulos son consecutivos y suplementarios a la vez, se dice que son adyacentes. ¿Sí? Son suplementarios y son consecutivos. Si son suplementarios y son consecutivos, entonces decimos que son adyacentes. Porque pueden ser consecutivos solos, como por ejemplo estos dos ángulos que son consecutivos, pero no son suplementarios, porque su suma no da 180 grados. 180 grados era el ángulo llano, era esto así, todo, formando una línea recta. ¿Sí? Acá tenemos otros dos ángulos, este es el ángulo alfa y este es el ángulo beta. Estos dos ángulos tienen en común que tienen un vértice en común. O sea, si yo me fijo que comparten el vértice. Después, los lados son semirrectas opuestas. Esta es una semirrecta que se va para allá. Esta es otra semirrecta que se va para el otro lado. Esta se va para un lado y esta se va para el otro. Estos son ángulos que se dice que son opuestos por el vértice. Y la característica que tienen los ángulos opuestos por el vértice es que son iguales entre sí. Son ángulos que forman, por ejemplo, una cruz. ¿Sí? Acá tenemos otros dos ángulos opuestos por el vértice, que los marco con dos rayitas, que son iguales entre sí. Por ejemplo, delta y gamma. Son opuestos por el vértice y estos dos van a ser iguales entre sí, que son obtusos porque miden más de 90 grados, y estos dos son iguales entre sí, que son agudos porque miden menos de 90 grados. Entonces los ángulos opuestos por el vértice son iguales. A mí me pueden dar un ejercicio como este, donde tengo un montón de ángulos. ¿Sí? Tengo un montón de ángulos y donde me dan el valor de algunos ángulos y hay otros que los tengo que averiguar. Entonces, por ejemplo, me dicen que el ángulo A mide 55 grados y que el ángulo C mide 80 grados. Si yo quiero saber cuánto mide el ángulo B, yo puedo mirar esto, puedo mirar el ángulo B, el ángulo C y el ángulo A y darme cuenta que entre los tres forman un ángulo de 180 grados. Porque desde acá
hasta acá estoy formando un ángulo de 180 grados. El C con el B con el A suman 180 grados. Si yo sé que este mide 55, que el A mide 55 y que el C mide 80, ¿cómo puedo hacer para calcular el B? Bueno, lo que puedo hacer es sumar el 55 más el 80, ¿sí? Lo sumo el 55 más el 80 y a lo que me da se lo resto a 180. O sea, todo esto yo sé que suma 180. Si yo sumo estos dos, me van a quedar estos dos menos este pedacito. Entonces, 55 más 80 es 135. 135 lo resto a 180 y me da que este ángulo es de 45 grados. Entonces hago 55 más 80, yo sé que es 135. Entonces, entre estos dos juntos miden 135. Si a todo esto que mide 180 le resto este y este que miden 135, me queda el del medio. Entonces después hago 180 menos 135, que me da 45. ¿Qué otra cosa sé? Este es el ángulo A. ¿Cómo es el ángulo D con respecto al ángulo A? ¿Qué habíamos visto acá de los ángulos estos? ¿Qué eran? ¿Cómo se llamaban? Opuestos por el vértice. ¿Y los ángulos opuestos por el vértice cómo son? Son iguales. Entonces quiere decir que el ángulo A y el ángulo D son iguales. Entonces ya sé sin hacer ningún cálculo que el ángulo D mide 55 grados. Entonces este y este, si lo tengo que justificar, digo que son iguales porque los dos son opuestos por el vértice y los ángulos opuestos por el vértice son iguales. ¿Y cuánto mide el E? Bueno, yo sé que de acá hasta acá forman un llano, miden 180. Entonces, si yo sé que este mide 55 y que todo mide 180, ¿cómo puedo hacer para saber cuánto mide el E? Bueno, el E va a medir 180 menos 55, es decir que va a medir 125 grados. Es decir, 180, que es todo, menos 55, que me da 125 grados. ¿Sí? Bien, vamos a hacer algunos cálculos para recordar cómo se hace la suma de los ángulos. Si yo tengo que sumar un ángulo, por ejemplo, de 125 grados, 25 minutos, 40 segundos, más 32 grados, 48 minutos, 30 segundos, sumo los grados, los segundos con los segundos, los minutos con los minutos y los grados con los grados. Esto me da 70 segundos. Esto me da 13, 4, 5, 6, 7. Y esto me da... Ahora, acá en 70 segundos hay escondido 60 segundos. Y 60 segundos equivale a un minuto. Entonces, yo lo que tengo que hacer es sacarle a estos 70 segundos los 60 segundos que tienen adentro y me queda 10 segundos. Pero esos 60 segundos que le resté equivalen a un minuto. Entonces lo sumo de este lado. 74 minutos. Pero en 74 minutos hay escondido 60 minutos que forman un grado. Entonces le resto los 60 minutos y acá sumo un
un grado y me queda que el resultado final es 158 grados, 14 minutos, 10 segundos. ¿Qué pasa si quiero dividir 158 grados, 14 minutos, 10 segundos? Quiero calcular la tercera parte, es decir, dividirlo por 3. Divido los grados por su lado, los minutos por su lado y los segundos por sus lados. 3 por 5, 15, al 15, 0. 3 por 2, 6, al 8, 2. Entonces me quedan 2 grados. No los puedo dejar sobrando estos 2 grados, los tengo que transformar en minutos. 2 grados, ¿a cuántos minutos equivalen? Un grado es 60 minutos. 2 grados son 120 minutos. Entonces lo sumo acá. Pero tenía 14. 120 más 14 es 134 minutos. Entonces, 2 por 6, 12, al 13, 1. Perdón, 3 por 4, 12. Al 13, 1. Y acá 3 por 4, 12. Al 14, 2. Entonces me sobraron 2 minutos, que los tengo que transformar en segundos. 2 minutos son 120 segundos, que los sumo a los 10 segundos que ya estaban. Entonces me quedan 130 segundos. Entonces ahora hago 3 por 4, 12, al 13, 1. Y 3 por 3, 9, al 10, 1. Ya con estos segundos que me sobran acá no hago nada. La cuenta me da 52 grados, 44 minutos, 43 segundos. ¿Qué pasa si quiero hacer una resta? Quiero restar, por ejemplo, 55 grados a 32 grados, 20 minutos, 40 segundos. Bueno, yo no puedo restarle. Acá en realidad hay 0 minutos y 0 segundos. No puedo restarle a 0 minutos 20 minutos. Entonces le tengo que pedir prestado al 55, que queda en 54. Y este pierde un grado y este recibe un grado. Entonces, como recibe un grado, en realidad como un grado son 60 minutos y acá estoy en la columna de minutos, estos son 60 minutos. Pero hay que prestarle al de al lado también. Entonces este queda en uno menos, en 59. Y este queda en 60. Ahora hago la resta. Los segundos con los segundos, los minutos con los minutos y los grados con los grados. Y me da 22 grados, 39 minutos, 20 segundos. Bueno, esto fue una especie de repaso. Cualquier duda me escriben al chat y me preguntan. Espero que les sirva para estudiar. Nos vemos, chicos.